El día que el autor del Rey se estaba apagando, no había mariachis, no había aplausos, no había cantina. Había una cama, sangre que regresaba por la boca y un cuerpo que ya no aguantaba. Y lo más pesado no era el dolor. Era el nombre que se le quedaba atorado en la garganta, Paloma. ¿Cómo termina así el hombre que hizo cantar a todo un país? Si te gustan estas historias reales donde la fama no te salva de ti mismo, suscríbete y activa la campana. Es rápido y así no te pierdes las que vienen. Hoy vas a ver la vida completa de José Alfredo Jiménez, pero contada desde el ángulo que más quema, el amor que no pudo sostener, la botella que no soltó, y la herencia que dejó una familia partida. Y antes de entrarle, comenta desde donde nos estás viendo, para saber hasta dónde llega este tipo de historias. El 23 de noviembre de 1973, en una clínica al sur de la Ciudad de México, José Alfredo Jiménez tenía 47 años y estaba muriendo. No era una mala racha. Era el final. Su cuerpo estaba devastado por la cirrosis. Se decía que las varices del esófago se le reventaban una y otra vez, provocándole hemorragias internas. Ya casi no podía moverse. El dolor no lo dejaba descansar. Y mientras el país lo cantaba como si fuera inmortal, él se consumía con una realidad simple, no había vuelta atrás. En ese cuarto, al lado de la cama, estaba Alicia Juárez, su última pareja. La joven cantante con la que se había casado en California en 1966. Solo que ese matrimonio, según se ha contado, nunca fue legal por una razón brutal. José Alfredo jamás se divorció de su primera esposa. Legalmente, la esposa seguía siendo Paloma Gálvez. La misma mujer a la que le escribió Paloma querida. La misma mujer que se fue en 1960 porque ya no soportaba el alcohol. Y la misma mujer que, años después, seguía escuchando sus canciones como quien se asoma a una herida que nunca cerró. Aquí empieza lo incómodo. José Alfredo escribió sobre orgullo, sobre fuerza, sobre yo soy el rey. Pero su vida real fue otra cosa. Una vida donde el talento le sobró y el control le faltó. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un pueblo colonial, de calles empedradas y costumbres firmes, conocido por la historia de la independencia. En su casa había orden. Su papá, Agustín Jiménez Tristán, tenía la farmacia del pueblo, la San Vicente. Su mamá, Carmen Sandoval Rocha, llevaba la casa. No eran ricos, pero estaban lejos de la miseria. José Alfredo era el menor. El consentido. El niño que se movía entre una vida tranquila y un gusto que le salía solo, cantar. No tenía la voz bonita de escuela. Era áspera, con filo. Pero cantaba como si cada frase fuera suya. Como si estuviera diciendo algo que no se podía decir de otra manera. Su mamá lo veía. Y esas cosas, cuando una madre las nota, se quedan. Todo cambió cuando él tenía 10 años. En 1936 murió su padre. Las versiones sobre la causa nunca quedaron del todo claras en la familia, pero lo que sí fue claro es que la muerte fue rápida. Y con esa muerte se cayó el piso, la farmacia ya no se pudo sostener, el dinero se fue, y Carmen se quedó con 4 hijos y un país que no tenía muchas opciones para una viuda. Entonces llegó la decisión que rompe una infancia, dejar el pueblo y mudarse a la Ciudad de México. Dolores Hidalgo era conocido, era familia, era calma. La capital era enorme, dura, impersonal. Y ahí los niños de familias apretadas no tenían tiempo para soñar, trabajaban. A los 11 años, José Alfredo empezó a ganarse la comida. Primero en una tienda de abarrotes, con un dueño que lo traía a gritos. Dicen que llegaba llorando. Su mamá lo sacó. Luego vendió periódicos en la calle, desde madrugada, gritando titulares para juntar centavos. Hubo días malos en los que regresaba con las manos vacías y esa vergüenza silenciosa que se te queda en el estómago. También repartió pan. Cargando canastas, caminando barrios, aprendiendo temprano que el cuerpo puede con mucho, hasta que no puede. Y entonces apareció un lugar que le cambió el destino, La Sirena, un restaurante del centro, de clase media, de gente común. Ahí entró como mesero, todavía chamaco. Era trabajador, puntual, atento. Pero lo que lo separaba del resto no era la charola. Era que cantaba mientras trabajaba. Cantaba canciones suyas. Cantaba entre pedidos, como si el piso del restaurante fuera escenario.
Y la gente lo escuchaba. No por técnica, sino por verdad. Ahí empezó a descubrir algo peligroso y precioso: cuando cantaba, dejaba de sentirse menos. Y esa sensación, cuando vienes de abajo, se vuelve adictiva aunque no sea alcohol. Un cliente, ligado a un trío musical llamado Los Rebeldes, lo escuchó y le soltó la frase que a cualquiera le prende un foco. Deberías grabar eso. José Alfredo no tenía escuela de música. No leía partituras. No traía conservatorio. Traía calle, hambre, y una manera de decir lo que otros solo pensaban. Y empezó a escribir con obsesión. En el camión, en el trabajo, en la noche, en cualquier rincón. Guardaba letras como quien guarda rescates. Dicen que su primera canción completa fue para una muchacha del barrio. Una de esas que pasaba, sonreía, y te deja imaginando una vida que no tienes. Se la cantó a su mamá y ella lloró. No por perfección, sino por reconocer algo: su hijo podía convertir el dolor en música. Pero mientras componía, también jugó fútbol. Y no como hobby, llegó a estar como portero en equipos profesionales. Se menciona que estuvo en el Oviedo y después en el Marte, sin ser estrella, pero sí con nivel. Y aún ahí, entre entrenamientos, silbaba melodías. Su cabeza no descansaba. Hasta que en 1948, con 22 años, tomó una decisión que se siente como salto al vacío. Dejar el fútbol y apostar todo por la música. La oportunidad llegó con la radio. Primero en Xan y después en Segua. Empezó a cantar composiciones propias y el público respondió. Y cuando el público responde, el medio huele sangre y éxito. El golpe grande vino en 1950. Andrés Huesca grabó una canción de José Alfredo llamada Yo, y se volvió un éxito masivo. De pronto, el compositor sin estudios estaba en boca de todos. Y con ese éxito llegó el dinero, la fama. Y las puertas de un mundo donde el tequila es idioma y el aplauso es excusa. Aquí es donde empieza el problema serio: el alcohol no apareció cuando ya era famoso. Ya venía desde antes. Al principio se justificaba fácil: el ambiente, las cantinas, los músicos, las giras. Pero una cosa es tomar porque toca, y otra es necesitarlo para existir. En ese mismo ambiente conoció a Paloma Gálvez. Y para entender la tragedia, hay que entender lo que Paloma representaba para él. Paloma era de familia acomodada. Educada, elegante, con formación, con otra vida. José Alfredo, aunque ya tenía éxito, seguía cargando el complejo del niño que dejó la escuela, del que viene de abajo, del que siente que en cualquier momento lo van a descubrir como impostor. Cuando la vio, según se ha contado, pensó: esta mujer no me va a pelar. Pero él no conquistaba con discursos finos. Conquistaba con canciones. Así nació Paloma Querida. Y la escena se volvió leyenda. De madrugada terminó la canción, y al amanecer se plantó frente a su casa con mariachi. Una serenata temprano, escandalosa, pública, imposible de ignorar. Las ventanas se abrieron. Los vecinos asomaron. Y cuando Paloma apareció, dicen que sonrió. José Alfredo sintió que había ganado, y al mismo tiempo, sin saberlo, acababa de amarrarse a un amor que lo iba a perseguir hasta la muerte. Pidió permiso al padre para cortejarla. El señor desconfiaba: compositor, cantinas, fama. Pero Paloma aceptó conocerlo. Y empezó el romance: canciones a cada rato, detalles, esa intensidad que al principio parece amor del bueno, y después se vuelve fuego que arrasa. Se casaron en la parroquia de Villalongil. Fue boda sonada, con gente del medio, con padrino famoso, con prensa. La foto completa. Y, sin embargo, lo que no se veía en las fotos ya estaba ahí: la bebida como refugio. Hay un punto en el que el alcohol deja de ser fiesta y se vuelve herramienta para callar algo. En su caso, se menciona una mezcla de pérdidas y miedo: el papá muerto, la infancia cortada, la inseguridad de no haber estudiado, el temor constante a no merecer lo que tenía. Con copas encima, esas voces se callaban. Con copas encima, se sentía invencible. Y el problema con sentirse invencible es que te crees inmune, hasta que te quiebras. Cuando nació su hijo en 1954, José Alfredo se emocionó, sí. Pero también se asustó. Y el miedo le subió el consumo. Paloma empezó a verlo llegar distinto. No borracho alegre, sino borracho triste, de esos que se sientan con la botella y se apagan por dentro.
Y ella, que venía de otra cultura, no sabía cómo pelearle a eso. Luego nació su hija en 1956 y por un rato pareció mejorar. A veces pasa, se acomoda unos meses, se controla. Pero controlar no es sanar. A veces solo es esconder mejor. Y cuando Paloma lo enfrentó por las mentiras, vino la primera señal de peligro real, un gesto, una amenaza, la mirada distinta. No hace falta el golpe para que se rompa la seguridad. Hay matrimonios que se quiebran con una sola escena. Los años siguientes fueron desgaste puro. Desapariciones, giras sin llamadas, regresos de madrugada, olores que no se explican. Reclamos. Gritos. Promesas. Y otra vez el ciclo. Paloma se quedó criando sola, aguantando sola, tragándose sola la humillación de fingir que todo estaba bien. Hasta que en 1960, después de 8 años de matrimonio, Paloma se fue. No se divorció, pero se separó. Y le puso una condición que suena simple y es casi imposible: no vuelvo hasta que dejes el alcohol. Ahí se rompió el hombre. Desde ese punto, José Alfredo escribió como si estuviera sangrando. Se habla de canciones que cargan esa pérdida, esa obsesión, esa idea fija de vuelve. Y aquí viene una de las partes más polémicas: durante años se rumoró que ella fue para María Félix. Pero también se ha dicho que, en realidad, esa canción le dolía a Paloma, porque era Paloma. No hay que afirmarlo como sentencia si no hay prueba definitiva. Lo que sí es evidente es que la letra suena a alguien que ya está perdiendo a la mujer que ama y no tiene freno. Y mientras él seguía hundiéndose, apareció Marre Maro. Actriz. Presencia fuerte. Lo conoció en el trabajo, se dijo. Y se acercó cuando él estaba roto, solo, con el corazón hecho trizas. Marre sabía que él seguía legalmente casado. Todo México lo sabía. Aún así, entró. La relación duró años. Y tuvieron 4 hijos. Pero lo que se cuenta de ese periodo es cruelmente repetitivo: José Alfredo ausente, borracho, mujeriego. Marre criando prácticamente sola. Y lo peor, saber que ella no era el centro. Que el centro seguía siendo Paloma. Según se ha contado, incluso en esos años, José Alfredo seguía buscando a Paloma, llamadas, flores, cartas, intentos de verla. Y cuando Paloma aceptaba un encuentro, él corría. Eso no solo es infidelidad. Es una humillación emocional continua para todos los que están alrededor. Mientras tanto, su carrera seguía arriba. Películas, discos, giras. Y en medio de ese éxito compuso El Rey, una declaración orgullosa, casi desafiante. El contraste da miedo: el hombre que se cantaba como invencible, en la vida real se estaba destruyendo a diario. También se habla de sus noches con Chabela Vargas, de cantina en cantina, de romances y rumores con figuras del medio. No hace falta asegurar lo que no se puede comprobar, lo que sí se repite en los testimonios es el patrón. Exceso, impulsos, y una incapacidad real de detenerse. En 1966 apareció Alicia Juárez. Tenía 17 años. Él, alrededor de 40. Se enamoró del mito, del compositor, del peso del nombre. Él dejó a Marre y se fue con Alicia. Se casaron en California, con fiesta y fotos. Pero legalmente, según se dijo siempre, Paloma seguía siendo la esposa. Y eso es lo más retorcido: 3 mujeres distintas en su vida, pero una sola mujer instalada en su corazón como destino final. Paloma. Para finales de los 60, el cuerpo ya estaba cobrando la factura. Diagnóstico: cirrosis. El mensaje médico fue claro: si no dejas de beber, te vas a morir pronto. Él eligió seguir bebiendo. Y aquí es donde la historia se vuelve una caída sin frenos. Empiezan los desmayos, los sangrados, los sustos. Se menciona que en 1971 escribió El último trago, una canción que suena como despedida. Y cuando alguien canta su despedida en vida, no es poesía, es aviso. En febrero de 1973 tuvo un colapso fuerte y lo llevaron a la clínica Londres. Los estudios confirmaron lo que ya se veía: etapa terminal. A partir de ahí, fueron meses de entrar y salir. Un día parecía mejorar. Al siguiente volvía con otra hemorragia, más débil, más amarillo, más hinchado. Y el dolor no era solo físico. Porque cuando el cuerpo se apaga, la cabeza se enciende. Y ahí llegan las cuentas. El hijo al que no viste crecer,
la hija a la que le fallaste, las promesas que no cumpliste, la mujer que se te fue porque ya no te reconocía. El 9 de noviembre de 1973 pasó algo que parece escena de película, pero se cuenta como real. José Alfredo se escapó del hospital. Dijo que tenía que ver a su hijo porque era su cumpleaños. José Alfredo Jr. tomó un taxi y se fue a la casa de Paloma. Cuando Paloma lo vio, se dice que se le rompió el alma. Porque ese hombre ya no era el que cantaba serenatas al amanecer. Estaba hinchado, demacrado, con el color de alguien que se está apagando. Pero sonreía. Sonreía porque estaba ahí. Con su hijo. Cerca de Paloma. Ese día convivieron. Cantó. Abrazó. Miró. Y esas miradas, cuando sabes que es la última vez, pesan más que cualquier palabra. Antes de regresar, se cuenta que le dijo algo en esencia muy simple: cuida a nuestros hijos y escucha mis canciones. Paloma lloró. Porque entendió lo que venía. 2 semanas después, el 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez murió. Alicia estaba con él. Ella dio la noticia. Y Paloma, aunque ya no vivían juntos, seguía siendo la esposa legal. Y, según quienes la conocieron, lo lloró como se llora a un amor que nunca se termina de soltar. El funeral fue multitudinario. La gente cantó. La gente se despidió como si se despidiera de algo propio. Lo enterraron en Dolores Hidalgo, su tierra. Y ese detalle es escalofriante. En sus canciones ya estaba escrito el final. Como si hubiera narrado su propia despedida desde antes. Si te está gustando este tipo de historias donde el genio no alcanza para salvarte, deja tu like. Porque lo que viene es lo más delicado, el testamento y la herencia que detonó la guerra familiar. Porque mientras todos lloraban al compositor, había una bomba silenciosa esperando, el reparto de su legado. José Alfredo dejó un testamento. Y en ese testamento, según se ha documentado en distintos relatos, le dejó a Paloma Gálvez una parte central de su catálogo como bienes del matrimonio. Se menciona la cifra de 153 canciones, entre ellas varias de las más valiosas. No a Mary, la madre de 4 de sus hijos. No a Alicia, que estaba a su lado al final. A Paloma. Y eso abrió una herida que no se cerró en décadas. Los hijos que tuvo con Mary, se dice, intentaron impugnar. Alegaban que no era justo, que también eran hijos, que también contaban. Pero la realidad legal era dura. Si el testamento estaba en regla y el matrimonio legal seguía siendo con Paloma, el mapa estaba marcado desde antes de empezar la pelea. Paloma administró ese legado durante años. Cobró regalías, autorizó versiones, sostuvo su vida con la música de José Alfredo. Y hay un detalle que lo vuelve todavía más íntimo: según contó su hijo, Paloma escuchaba esas canciones todos los días. Algunas le daban paz. Otras la enojaban. Algunas le abrían recuerdos que todavía dolían. Como si la música fuera al mismo tiempo caricia y castigo. Paloma Gálvez murió el 1 de agosto de 2018, a los 97 años. Y dejó ese catálogo a sus 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma Jiménez Gálvez. Los otros hijos, nuevamente, quedaron fuera de esa parte del legado. Y hasta hoy se sigue hablando de una familia dividida alrededor de un hombre que unió a millones, pero no pudo unir su propia casa. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Así sé que te quedas hasta el final en estas historias pesadas. Y en cuanto termines este video, lánzate al siguiente del canal, porque esta línea de historias apenas está abriendo la puerta. Ahora, la pregunta que queda es incómoda, pero necesaria: ¿qué fue lo que realmente lo mató? La respuesta fácil es el alcohol. La respuesta completa es más oscura. Porque el alcohol, en su historia, no fue solo vicio. Fue anestesia. Fue la forma de no sentir la culpa. De no sentir el miedo. De no sentir la inseguridad que traía desde niño. Y cuando una persona se acostumbra a no sentir, el amor también se vuelve un lugar peligroso. Lo quieres, pero no sabes cuidarlo. José Alfredo tuvo fama, dinero, aplausos, amigos de cantina, noches interminables. Pero se quedó sin lo que más buscaba, la estabilidad de Paloma. Y cuando la perdió, nunca dejó de perseguirla, aunque ya no pudiera ofrecerle lo básico: tranquilidad. El resultado fue una ironía cruel: el hombre que escribió las canciones más cantadas de desamor, terminó viviendo su propio desamor como una condena diaria.
Y al final, cuando el cuerpo ya no pudo, lo único que le quedó fue su catálogo. Su voz en boca de otros. Su historia repetida en cada mesa donde alguien canta para no llorar. La advertencia no es moralina, no es sermón. Es un hecho, puede ser brillante y aún así destruirlo todo si no te controlas a tiempo. Puedes tener el don que todos quisieran y perder lo más importante por no enfrentar lo que traes adentro. Y cuando quieras reaccionar, puede ser tarde. Así de simple. José Alfredo Jiménez dejó canciones inmortales. Pero su vida fue una caída lenta, pública y privada al mismo tiempo. Y eso es lo más duro, el país lo recuerda como el rey, pero él, en los últimos días, lo que quería era regresar a la única casa donde todavía se sentía amado. Si quieres otra historia así, ya tienes un video listo en el canal que te va a dejar igual, fama, sombras y el precio real de vivir sin freno. Ve a verlo.